La ciudad de Lleida presentó dentro del marco de la quinta edición internacional Medieval Meeting los resultados de las investigaciones realizadas sobre el pasado judío de la ciudad. Para ello, en Radio Sefarat tenemos la oportunidad de ampliar la información con el catedrático de Historia Medieval de la Universidad de la Ciudad de Lleida, Flosel Sabaté, coordinador de la investigación sobre la antigua judería. Hola, buenas tardes, Flosel. Muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros y por ampliarnos esta información. Muchas gracias a vosotros por interesaros. Flosel, en estas investigaciones se dieron a conocer unos datos que parecen muy llamativos, porque este pasado en Lleida, en la ciudad de Lleida, el pasado judío era como un poco desconocido. Una de las cosas que más han llamado la atención a nivel general es la existencia de dos posibles sinagogas. Sí, es cierto, había más de una sinagoga y ahora lo hemos podido precisar. Aquí lo que has dicho hay una cosa muy importante, y es que ciertamente Lérida se conoce muy poco su pasado judío, es muy poco conocido, muy poco divulgado. Esto se debe a que ha habido un azar en las fuentes, se ha conservado las que se ha conservado, el pasado medieval es como un naufragio que queda lo que queda, con lo cual a veces quedan muchas fuentes y da la impresión de que había lugares muy importantes porque hay muchas fuentes, y otros lo que sucede es que no se han conservado las fuentes por azares históricos. Este es el caso de Lérida. Lérida sabemos que era muy importante, la misma ciudad era muy importante, era la segunda ciudad más importante de Cataluña. Barcelona-Lérida sería la tercera si incluimos Perpiñán. Y sabemos por muchos indicios que había una población judía muy importante, y además con unos rasgos muy significativos, porque era anterior a la conquista y es muy distinta en origen a la de la zona oriental de Cataluña, la de Gerona o de Barcelona. Todo esto había muchos indicios, y el problema es que ha habido una pérdida de fuentes muy importante. Se ha perdido gran parte del notariado medieval de Lérida, y con lo cual al haberse conservado pocas fuentes, hay muchos vacíos, e incluso parece que otros lugares sean más importantes, y sabemos actualmente que en consonancia con la importancia que tenía Lérida, pues la comunidad judía era muy importante. Bueno, a partir de aquí había una serie de elementos que ahora hemos tenido ocasión de hacer un vaciado de algunas fuentes que eran inéditas. Hemos buscado más en detalle, al menos en lo que quedaba, si no queda lo grande como son los documentos notariales, pues en otros indicios. Este origen medieval que sabíamos que tenía que ser muy importante, y ahora al menos tenemos más datos. Flosel, disculpa que te interrumpa. ¿Por qué se perdieron tantos datos o tantos archivos? ¿Cuál fue la causa de esta pérdida? El pasado medieval queda muy lejos y han pasado muchas cosas. Sobre todo Lérida tuvo varias guerras y asaltos en la época moderna. Está en un lugar fronterizo donde han pasado muchas guerras en época moderna, y sobre todo en el siglo XIX. A partir de aquí, en todas partes hay una diversa situación. En el caso de Lérida se perdió todo el notariado en el siglo XIX, con lo cual lo que quedan son indicios. El notariado es muy importante en este caso porque daría muchas pistas sobre las actividades crediticias, actividades comerciales, en las que está muy involucrada mucha población judía. De aquí viene que este tipo de documentación se ha conservado en otros lugares. Hay libros específicos de relación con población judía, y claro, esto en otros lugares menores se ha conservado y da la impresión que sean más importantes. Este es el azar histórico, pero por otro lado tenemos pistas muy importantes que nos hablaban de una comunidad muy grande, muy importante, muy significativa y muy singular. Y eso es lo que ahora un poco hemos ido señalando. Cuando hablas que era una comunidad importante en cuanto a número de individuos, más o menos nos podrías dar algún dato y también señalar por qué era una comunidad singular. El primer rasgo importante es que había una población
judía muy importante en cuanto a número cuando Lérida era una ciudad musulmana. Lérida fue una ciudad islámica hasta mediados del siglo XII, que es una fecha muy tardía, 1149. La conquista de Lérida es 1149, pienso que Toledo es 1086, con lo cual es muy tardía. Lérida era la ciudad musulmana más alejada, era Lérida la lejana, se llamaba entre el ámbito musulmán. Esta población musulmana tenía una comunidad judía muy importante que vivía junta en un barrio por comodidad, sobre todo por comodidad. Cuando se produce la conquista cristiana, la mayoría de la población judía se mantiene allí. Entonces es una población muy enraizada. También sucede un poco en Tortosa, son las únicas ciudades que sucede. En el siglo XIII, en Cataluña, ya desde fines del XII, pero solo en el XIII, llega muchísima población judía de la zona de Provenza. Entonces, muy significativamente, en el siglo XIV, podemos ver que los apellidos de la población judía del este de Cataluña es de raíz europea, mientras que la de Lérida es distinta, es claramente que hay una continuidad anterior, con lo cual es muy interesante que es una población más enraizada, más antigua y que proviene directamente del sur. Esta singularidad de la población judía de Lérida es muy importante porque, ya te digo, la podemos apreciar en los nombres, la onomástica muy específica que tiene a partir del siglo XIV. Esto ya fue estudiado en su momento por Jaume Riera, nos da a conocer estos elementos. Luego, otro caso muy importante es que podemos constatar que esta población judía vive en el mismo lugar antes y después de la conquista. No sucede con ninguna otra población. La población musulmana fue obligada a salir y los lugares privilegiados que ocupaba fue ocupada por la nueva población cristiana. El barrio judío es el mismo, antes y después, con lo cual hay una continuidad que tampoco hay en ningún otro caso con esta antigüedad tan larga y tan enraizada. Y luego su extensión también es muy importante, muy significativa. Bueno, en el trabajo concreto que ahora hemos realizado, nos hemos centrado en los últimos siglos medievales, siglos XIV y XV, y hemos podido apreciar exactamente las ocupaciones y los espacios que ocupaban. A partir de aquí hemos podido también apreciar esta larga continuidad y hemos podido ver también una evolución negativa en lo que respecta a la tolerancia y a la calidad de vida, porque a medida que avanza la Edad Media se obliga a que esté más cerrada la población. Y luego hemos podido ver detalles de la ocupación, se puede reconstruir más las calles y su contenido. Es aquí donde sale este hecho de que una cosa es la sinagoga mayor y luego otra es las que se crean por motivos de piedad y sobre todo de piedad, que eso es muy propio también de la piedad judía, con lo cual hemos podido declarar otra sinagoga al menos, no porque sea una población muy grande que necesite dos, sino sencillamente porque está la mayor y luego otras de motivos de piedad, que eso es lo que sucede en otros lugares. Entonces, todo esto lleva a una comunidad que era muy grande, era muy importante y con una continuidad histórica muy enraizada, mayor que otras, tanto por la especificidad de la población como por el lugar que ocupaba. Antes has comentado que la población musulmana estuvo presente en Lleida hasta el siglo XII. Fue una de las más tardías en desaparecer en la península. Tal vez esta comunidad tenía más influencias del Al-Ándalus, más que, es decir, tenía una línea más diferenciada de las comunidades de Barcelona y Gerona, que tenían una influencia directa de la Provenza. Tal vez esta comunidad de Lérida estaba más vinculada al Al-Ándalus. Sí, y luego hay unos problemas culturales del siglo XIV muy claros, en el siglo XIII ya hay unos problemas culturales precisamente entre ellos dentro de la comunidad judía, precisamente por eso, porque hay una cultura y una actitud y una manera de gestionar también la comunidad judía distinta, con lo cual ciertamente hay no sé si decir un choque, pero sí que hay una diferencia
entre este tipo de comunidad más enraizada, más en contacto con el sur, que no las que vendrán después, ¿no? Sobre todo cuando en el siglo XIV hay muchas tensiones en el interior y en el XIII, precisamente por esto. Luego lo que también sucede es que la comunidad judía tuvo un importante papel también de intermediación y por traducción y por poner en contacto las diversas comunidades. Al principio tuvo un papel muy importante en lo que sería la transición, con papeles sobre todo en lo que respecta a la traducción y sería, de cierto modo, podemos decir, el traspaso de poderes, en el sentido de pasar de un modelo musulmán a la nueva sociedad cristiana. Actualmente la ciudad, ¿cómo se encuentra de cara a ofrecer visitas turísticas a quien esté interesado en conocer este pasado judío? ¿Hay alguna ruta por la misma ciudad? ¿Hay muchos restos arqueológicos? Bueno, actualmente se ha actuado en el barrio. Precisamente la investigación que hemos liderado en la universidad vino a petición del ayuntamiento, que ahora que tiene fondos públicos para actuar en el barrio, necesitaba tener información. Entonces el ayuntamiento ha promovido con estos fondos dos tipos de actuaciones: una documental que hemos llevado a cabo desde la universidad y otra arqueológica que han llevado a cabo desde el servicio de arqueología del propio ayuntamiento, con lo cual ahora se ha hecho una labor de excavación muy importante y han aparecido nuevas calles del trazado, casas y la configuración específica. El grave problema es que físicamente el barrio no existe, es decir, se ha destruido y se ha optado, como que era una zona degradada de la ciudad antigua, se ha optado por destruirlo, y el recuerdo de lo que fue, por lo visto, se quedará, por decisión del ayuntamiento, en actuaciones de carteles informativos, de un mínimo de musealización de la zona, que será una zona jardinada, de acceso, con lo cual la idea es evidentemente no perder esta memoria, explicarla, pero lo que no vamos a encontrar es las calles y las casas tal como estaban. En este sentido se ha llegado en un momento en la que las autoridades competentes han optado por destruir las calles al considerar el nivel de degradación que tenían. Como es sabido, en otros lugares de Europa se puede conservar al menos el trazado. El barrio como tal está muy bien perimetrado, tanto por la labor arqueológica como sobre todo por la documental, que nos permite ver los límites específicos, dónde estaba el contacto. Y luego en el siglo XV aumenta el encerramiento, tanto aquí como en todas las otras ciudades españolas, porque hay una presión muy grande para que se va transformando en lo que es el barrio judío, lo que sería hoy en día, llamaríamos un gueto. A partir de aquí podemos saber también con gran precisión la delimitación, con lo cual el barrio como tal no ha quedado, pero nos es muy conocido tanto su perímetro como, en cierta manera, en muchos puntos el lugar específico de su contenido. A partir de aquí, dentro de lo que queda, si se arregla la zona como está haciendo el ayuntamiento, aunque sea mediante carteles informativos, pequeñas musealizaciones, pues lo cierto es que se podrá recorrer, visitar y hacerse una idea y transmitir el sentido histórico de lo que fue el importante barrio judío de Lérida. Hemos podido encontrar, que ha coincidido en la documentación y la arqueología, una serie de calles de un trazado distinto del que ha quedado actualmente. Al final se había transformado bastante el recorrido propio del barrio. Luego hay una política muy clara a partir del siglo XV de ir encerrando el barrio, con lo cual de ir cerrando las calles y las salidas y tapiando las ventanas. Esto forma parte de la evolución. La sociedad cristiana se va cohesionando, la sociedad probablemente de la Baja Media se va cohesionando en el cristianismo, con un modo intolerante, en el sentido de que no tiene capacidad de asimilar lo que es inasimilable, es decir, las identidades religiosas distintas. A partir de aquí
la misma cohesión de la sociedad lleva a un agravamiento de la situación de la población judía. Como he sabido, esto culmina con su expulsión en 1492. Pues bien, en esta dinámica previa a la expulsión, esto quiere decir que la calidad de vida y el barrio se va degradando en el siglo XV. Es muy interesante entonces que, digamos, la morfología urbana coincide con la evolución social. La morfología urbana va retratando un barrio que cada vez está más cerrado, y que de un barrio que la comunidad judía vivía junta por comodidad, porque tenía las mismas costumbres más fácilmente, se va pasando a un barrio judío que es un gueto, en el sentido que es un lugar en que está obligado a vivir allí. Entonces, la documentación y la morfología urbana coinciden en retratar esta evolución, que a nivel social es muy interesante, de cómo se va pasando de un barrio a un gueto, sin moverse, y cómo se va encerrando. Entonces, encerrando quiere decir de ir tapiando las ventanas, de ir cerrando las calles y de ir degradando la salubridad. Esta es una evolución que se puede constatar tanto documentalmente como a nivel arqueológico, y es un dato importante, nos permite ver el final de este periodo en el siglo XV, que es muy interesante porque es el mismo barrio que ya se vivía en la Alta Edad Media, con lo cual ha pasado propiamente, estamos hablando de muchísimos siglos, del siglo IX como mínimo hasta el IX hasta el XV, y hay una evolución sin moverse del lugar, pero al mismo tiempo hay una evolución y una degradación. O sea, es decir, cómo fue la historia, cómo fueron atacados, la opresión, o sea, cómo fueron todos estos pogroms, etcétera, quedaron muy bien plasmados en la morfología de toda la ciudad, en la digamos en cómo fueron construidas. Sí, porque la Iglesia exigía que se cerrara el barrio, que los judíos, por higiene moral, los judíos no estuvieran en contacto con los cristianos. Entonces la jerarquía eclesiástica, en el caso concreto el obispo de Lérida, presiona al siglo XV para que el Consejo Municipal, equivalente al ayuntamiento, ponga en práctica más medidas de coerción dentro del barrio. Es decir, se puede documentar una evolución muy interesante porque está ligada a la mentalidad. Es muy interesante porque hoy en día, a nivel de investigación, cuando se mira qué pasó en la Baja Edad Media para llegar a estas intolerancias, estas prácticas, nos parece que más que buscar razones socioeconómicas, que también inciden, hay un aspecto muy importante que es la evolución de la mentalidad, es decir, los valores con los que se cohesiona la sociedad. Entonces, claro, al tomar estos valores en un cristianismo que tiene muchas dificultades de aceptar lo inasimilable, nos lleva a un incremento de la intolerancia. Entonces, sería más cuestión de valores sobre cohesionar la sociedad. Y esto lo podemos ver documentalmente en la presión por parte de la jerarquía eclesiástica, en las ordenanzas municipales, que son las que obligan a que los judíos no entren en contacto, que se cierren los barrios, que vivan todos encerrados, básicamente, como digo. Y luego otro tercer aspecto, que son las predicaciones. Es decir, las predicaciones, por un lado, la presión de la jerarquía eclesiástica y las ordenanzas municipales aplicándolo. Al final lo que se impone es la ordenanza municipal. Las ordenanzas del Consejo Municipal, y claro, esto lleva a una evolución social en las mentalidades y los valores de la sociedad, que afecta a las instituciones y que de aquí afecta a la morfología urbana. Es decir, es muy interesante porque estamos viendo todo este enlace de factores que todo culmina en un hecho histórico conocido, que es la progresiva degradación y finalmente la expulsión de los judíos en 1492. ¿Qué actuaciones se prevén a partir de ahora? ¿Están concluidas las investigaciones o siguen adelante? Bueno, a nivel de investigación hemos abierto nuevas pistas, porque se había, como digo, como que la documentación más importante, que era la municipal, la notarial, que estaba perdida. Solo había pistas de la municipal, en la judicial, y ahora hemos abierto algunas fuentes que en la Catedral de Lérida que habían sido poco exploradas.
a partir de lo que se llama catalán capreus, es decir, los conjuntos de propiedades y de derechos sobre el mismo barrio, llevaba a ofrecer nuevas pistas. Es decir, hemos abierto, con el motivo de estudiar esta situación actual en el barrio, hemos abierto unas líneas de investigación que realmente pueden seguir fructificando. Nuestra idea de seguir trabajando en ello y publicarlo. Perfecto. Flosel Sabaté, muchas gracias por habernos ofrecido la entrevista y habernos puesto, nos has puesto un poco al día, entre comillas, de cómo son las investigaciones, de cómo era el pasado y cuál será el presente y el futuro de esta historia que no se debe ser olvidada. Muy bien, muchas gracias a vosotros y a disponer cuando queráis. Muchas gracias, Flosel. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós.